Mis amados hermanos, buenos días, buenos días. Iniciamos con un saludo que nos manda nuestro hermano Jacinto Rivera, esposo de nuestra hermana, hija de nuestra hermana Ramona Amador. Buenos días, hermanos, a los varones, que tengan un bonito día lleno de bendiciones y lo que ha captado su corazón y su mente, bajo la gracia del Dios Todopoderoso. Así es, bajo la gracia del Dios Todopoderoso iniciamos en este día bendecidos, glorificando a nuestro Dios en ese cambio, en ese proceso de cambio que Dios ha hecho en nuestro corazón a través del sacrificio de Cristo. Un cambio que nos ha llevado a una nueva mentalidad, un cambio que nos ha llevado a vivir a una nueva vida, dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. He aquí en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Eso no sucede inmediatamente, ¿por qué? Porque hay un desvestirse de lo terrenal, un vestirse de lo eterno, y en ese proceso de cambio nosotros estamos retomando el espíritu de aquella palabra que fue dada en la ley para llegar a lo que verdaderamente es la ley, su espíritu que nos lleva a la eternidad. El día de ayer, Evangelio de Juan capítulo 6, no trabajes por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Ese fue el lunes. El día de ayer, martes, acerca de no busquen lo de la tierra. No busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos les será añadido. Y hoy, hermano amado, vamos a ir a una cita. Igualmente, en esta semana nos vamos a estar deteniendo en esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, versículo 19. Y en tanto que usted le busca la cita, yo voy a una parte de la Escritura donde inicia precisamente el título que nos guiará hoy, cambio de reino. Inicia precisamente en Mateo capítulo 5, después de que nuestro Señor invitó al arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Vio a las multitudes, subió a aquel monte, y entonces vino un cambio en la enseñanza. Y no solamente un cambio en la enseñanza, no apartándose de la ley, sino de la enseñanza de los fariseos, para introducirlos a lo que verdaderamente la ley significaba. Dejaban lo terrenal e iban hacia lo eterno, porque el rey, en ese caso subiendo al monte, que después subió al monte de Sión, y después nos llevará a ese monte, a la Nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Sube a ese monte y empieza a enseñar diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu, es decir, aquel que acepta con humildad la palabra de verdad, aquel cuyo corazón es sencillo para reconocer en la sencillez del hijo de un carpintero al Rey del universo, al que puede reconocer en la sencillez de su expresión, en la sencillez de la vida, la majestuosidad de los milagros que Jesús hacía. La sencillez no estaba sino en el corazón. Grandes milagros era para haber destruido el orgullo y la soberbia intelectual de la élite sacerdotal de aquel entonces. Sin embargo, eso no fue suficiente. Pero aquellos que pudieron verle con el corazón son los que entraron y siguen entrando a ese reino eterno. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, los pobres, porque ellos heredarán la tierra. Santiago, ¿acaso, apóstol Santiago, acaso no son los pobres ricos? Le decía en su epístola: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No es la justicia humana, la justicia de ser acercados a Dios. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados, se acercarán a Dios. La justicia divina
les llegará y entonces verán al sol de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así una y otra vez nuestro Señor elevó sus palabras, y aquella multitud escuchaba no solamente las palabras, sino la predicación del reino de los cielos. Un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan, diciendo todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa es grande en los cielos. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y así inicia el Señor la enseñanza más maravillosa, introductoria al reino de los cielos. Para llegar en el capítulo 6, ya nosotros dividiendo y seccionando este discurso, capítulo 6, versículo 19, algo importantísimo. 6:19. No se acumulen para ustedes tesoros en la tierra. No se acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban. Y vaya que sucede en esta tierra. No acumulen tesoros en la tierra. Cambio de mentalidad, cambio de pacto, cambio de reino, cambio de mentalidad. Un proceso en el cual todos estamos. Donde los ladrones penetran y roban, sino. Y en este sino es donde nos catapulta a la nueva manera de pensar. Mateo capítulo 5 inicia y una y otra vez, si usted lo lee, es un cambio. Se te dijo esto, pero ahora es esto. Se te dijo esto, pero ahora es esto. Y no es que he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Es decir, he venido a traer el espíritu de la ley dada para libertad, para que esa ley te dé vida y en la vida tú puedas vivir en la verdadera libertad. Viene la ley a ser cumplida en mí para que, muerto el pecado, por el Hijo serás verdaderamente libre. Porque todo aquel que es esclavo del pecado, por la misma naturaleza, es reo de esclavitud. Pero cuando seas libre, por medio de la ley que fue cancelada, entonces tendrás libertad para entrar al santuario de Dios. Tu corazón será limpiado y entonces bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y lo vemos cada día, y buscamos precisamente en base a ese sacrificio, que no es por nuestras obras. Buscamos ese reino en el cual tú y yo hemos sido puestos. No se acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre corrompen, destruyen, sino acumúlense tesoros en el cielo, donde ni la polilla y la herrumbre destruyen, ni los ladrones penetran ni roban. ¿Qué es necesario para tal efecto? Necesario para tal efecto que ocurra la muerte, no solamente la muerte del testador, sino nuestra propia muerte. Hebreos capítulo 9, en el cual hemos iniciado nuestra reflexión. Hebreos capítulo 9 dice: por lo cual Él vino a ser el mediador del nuevo pacto, para que por su muerte Él viniera a hacer salvación para los que transgredieron el primer pacto, para que reciban la promesa los que son llamados a la herencia eterna. En pocas palabras, al reino eterno. Porque donde hay un testamento se demuestra la muerte del que lo hizo, porque éste se valida solamente con la muerte
pero mientras vive el testamento no es válido. ¿Cuál es nuestra garantía del cambio de reino? La muerte del testador, Cristo. Pero no solamente su muerte, sino su resurrección para darnos vida en su muerte y podernos introducir al nuevo pacto. Si Él no hubiera muerto, no hubiera habido vida en Él y hubiéramos permanecido en el antiguo pacto, en la muerte, sin reino eterno, sino terrenal. Pero el nuevo pacto nos traslada por la vida del Rey que resucitó al reino eterno. Hay una palabra aquí que resalta la muerte. Y efectivamente es la muerte a lo terreno para que nosotros podamos vivir para lo eterno. Y la lucha, el proceso de cambio cada día de nuestra vida es ese precisamente. Ir muriendo a nosotros mismos para que la vida de Dios, del Cristo, se manifieste en nuestro cuerpo. Terminamos con uno de mis ejemplos, con uno de los paradigmas bíblicos que me alientan a mí en lo personal y que alientan a otros también y alentaron a otros hermanos en el pasado. Nuestro hermano George Mueller, después de una vida disipada, después de ser un joven afortunadamente nacido en una cuna de buena seda, llega un día en que muere para él mismo y nos legó su pensamiento al final. Un hombre que buscó el reino de los cielos y que nos invita a nosotros a lo mismo. Me encanta su expresión en cierta circunstancia de su vida. Hubo un día en que morí completamente, morí a George Mueller, a sus opiniones y preferencias, a sus gustos y voluntad. Morí al mundo, a su aprobación o a la crítica. Morí a la aprobación o censura de incluso mis hermanos y amigos, y desde entonces he procurado solamente presentarme ante Dios aprobado. Desde entonces he procurado. Y en este día, mis amados hermanos, buscando ese cambio de mentalidad en el nuevo reino en el cual nos encontramos, procuremos solamente y nada más morir a nosotros mismos para presentarnos delante de Dios aprobados. Porque vamos a un reino en donde la porilla ni la herrumbre corrompen, ni los ladrones horadan ni destruyen el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias como cada mañana, Señor, bendecidos en tu gracia, como decía nuestro hermano Jacinto. Vamos, Señor, rumbo a la eternidad, caminando en el reino eterno, entregado de una vez para siempre a los santos mediante la muerte de Cristo Jesús, nuestro Rey y Testador. Gracias, Padre. Te alabamos, te glorificamos con todo ánimo y gozo, Señor, animados por tu palabra y animados por ser hijos del Rey en ese reino que nos espera, sin que ello signifique, Señor, necesariamente la abundancia de lo que tienen los hijos del Rey, sino sencillamente la calidad de lo que son. Salimos alegres, bendecidos en tu gracia dada en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, amén, amén. Que el Señor les bendiga. Un bendecido día. Oren por nosotros, los varones. Tenemos un evento ahí que está en puerta. Y hoy por la tarde nos vemos nuevamente para glorificar y bendecir a nuestro Dios. El Señor les bendiga. Buenos días.